Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa. Desearles nuevamente el mejor año 2015, este año en el cual el cambio de gobierno nacional y de gobiernos municipales se va estructurando ya. Dentro de pocos días el Parlamento, 1 de marzo el Poder Ejecutivo y en mayo tenemos las elecciones municipales. A menos de un mes de culminar su mandato, si hay algo que está claro, es que el presidente José Mujica se ha transformado en una persona reconocida a nivel mundial. Películas, libros, conferencias y entrevistas con las personas más influyentes del planeta. Logró hacerse popular, entre otras cosas, por su estilo de vida, su forma de hablar, pero sin embargo en nuestro país la oposición señala que no ha sido tan eficiente a la hora de gestionar. Ha puesto Mujica en agenda temas importantes, pero también temas muy controversiales: la legislación de la marihuana, los refugiados sirios, los asilados de Guantánamo, la ley de medios, la minería a cielo abierto, la educación. Y el reclamo más insistente de la oposición está en lo que se llama promesa incumplida, aquello que impactó a todos: educación, educación y más educación, y que despertó aplausos desde todas partes. Luego, al parecer, las cosas no resultaron y se transformó en blanco de las principales críticas de campaña. Perdí con mi partido, expresó en referencia a la reforma que impulsó en el 2012 y que buscaba darle, entre otras cosas, autonomía a la UTU. Y es una de sus tantas autocríticas públicas. Esta noche para mí, el gran gusto de estar aquí, en vivo, con ustedes, con el presidente José Mujica. Gracias por estar. Gracias. Un gusto estar acá una vez más a lo largo de los años. Y bueno, yo no acostumbro a mirarme en el espejo y estoy demasiado veterano para practicar el autobombo. Tan mal la cosa no debe haber andado, porque si no, no hubieran votado. Al fin y al cabo, en una democracia representativa, lo que cuenta es la decisión que toma la gente, o no. Y yo creo que la gente en estos años ha recogido un haber. Menos pobres, menos indigentes, bastante. No voy a dar cifras, ¿para qué? Y eso cuenta mucho. 40.000 estudiantes más en la UTU. Como consuelo me aprobaron una nueva universidad pública. Es histórico. Pero seguimos con la cuenta, por ejemplo, estamos como en la vieja discusión de Bá Ferreira. Y un señor pintor que era mejor profesor. Esa discusión es que la enseñanza tecnológica, si la nena o el nene fracasan en el liceo, que vayan a la UTU. Este es el pecado del Uruguay. No darle importancia a la formación tecnológica y tomarlo como una cosa gravitante, enormemente gravitante. La formación integral es posible y necesaria, pero con los años. Pero no a costa de dejar la enseñanza tecnológica como olvidada. Y este es un problema no solo de Uruguay, de toda América Latina. De toda América Latina. Entonces, no alcanza con decir enseñanza. Hay que definir para qué. Pero además esto. Paralelamente hay que desarrollar al país. Porque si formo técnico y no les pago, se me van, sencillamente. Porque humano son, ¿verdad?
y entonces estoy formando técnicos para otro. Quiere decir que tampoco alcanza con la enseñanza aislada. Ajá. La enseñanza tiene que ser parte de un todo. Y digo que no alcanza porque la nación más culta y con mayor enseñanza en la década del 40 en Europa era Alemania. ¿Está? Es decir, yo no me como los mitos. Sin enseñanza de primera no hay progreso importante. Ahora, ¿por qué me dice? Pero no alcanza. Bueno, ahora cuando usted me dice... Paralelamente se necesita desarrollo económico que la haga posible y la sustente. Porque me dicen que la enseñanza no es solo cuestión de plata. Sí, no es cuestión. Pero no sueñes con buena enseñanza sin plata. Por ejemplo, necesitamos una universidad que forme a los profesores y a los maestros. Eso tiene que tener categoría universitaria. No podemos. ¿Verdad? Quiere decir que esta va a ser una lucha que va a continuar. Y es parte del desarrollo del Uruguay. Y yo le doy una importancia, no de un periodo, va a ser una lucha permanente. Ahora, Mujica, 2 o 3 cosas. En primer lugar, la educación, entonces, ¿tiene solución? ¿Qué es lo que hay que cambiar o profundizar? Usted ya algunas líneas tiró. Yo dije bien claro lo que pensaba. Mi sueño era autonomía de UTU y dentro de UTU autonomía cada uno de sus centros regionales, porque además la palabra enseñanza hay que ponérsela también, poner peso en el interior, porque si el interior no se desarrolla, el Uruguay no se desarrolla. Entonces, y que cada uno de esos centros pudiera ir evolucionando para ser una universidad tecnológica local. Pero hay una idea, la enseñanza tiene que ser un sistema. A mí la vida me enseñó que los sistemas son biológicos. Entonces, parece que la autonomía tiene paura, hay miedo. O hay miedo, o queremos tener la universidad o la enseñanza terciaria a veces abajo de la pata. No sé lo que es. De todas maneras, y esto no fue obra del gobierno, fue obra de la universidad. Y en gran medida de un amigo, Arocena. La universidad hizo un impulso hacia el interior como nunca. Y el Uruguay se lo debe de reconocer. Ahora, cuando usted señalaba el desprecio o el menosprecio o el no aprecio correcto hacia la educación tecnológica o técnica, al mismo tiempo daba cifras de crecimiento en la matrícula. Y uno veía... uno veía las colas de los muchachos para inscribir. Esto no es un invento mío, es un mensaje que nos da la gente, el pueblo uruguayo, en las colas que hace para inscribirse en la UTU. Y no puedo crecer más la UTU por su situación de cenicienta. Pero quiero aclarar lo siguiente. El pueblo uruguayo nos da un mensaje. Es como si nos estuviera diciendo, no viejo, no me des Pericles, no me des Aminofis IV. Dame herramientas para pelear la vida ya, lo más rápido que pueda. Después tendré que seguir. Hay mucha gente que cree que por el lado de la física, por el lado de los oficios, no se termina desembocando en el campo del pensamiento abstracto o de la filosofía. Eso es no entender lo que es el hombre. El hombre tiene que saber desarmar una cubierta, si es posible, y solallarse a determinada altura de la vida leyendo un clásico. Es posible y es necesario, pero no hay que abandonar el mundo de la materia. Ahora, fíjese que usted decía recién las herramientas para la vida, las herramientas para la inclusión, las herramientas para comer, las herramientas para tener el techo, ¿verdad? Muy claramente. Ahora,
Si se logran resultados positivos en la educación, y ahí estaba su pensamiento, se generan más oportunidades. Yo vinculo esto directamente, Mujica, a más oportunidades laborales. Usted lo estaba señalando. Y al mismo tiempo digo que la población económicamente activa, a pesar de todos los avances salariales cosechados, sigue percibiendo menos. Hay como 800.000 personas que siguen percibiendo menos de 15 o 16.000 pesos mensuales y esto no alcanza para nada, presidente. Sí, es cierto. Por lo tanto, la economía tiene que seguir creciendo para estructurar eso. Pero usted recuerde, por hablar de la enseñanza, cuánto ganaban los maestros, cuánto ganaban los profesores y qué pasó en estos años. ¿Que justo? No, yo creo que hay que pagarle más. Pero el país es una globalidad. Si se tranca la economía, si el país no camina, tampoco va a haber recursos para eso. Pero además hay otra tragedia. Las economías modernas demuestran esto. A ver. La economía puede crecer, pero también crece la desigualdad. Si el Estado no interviene y no busca la forma de redistribuir. Hay gente que se enoja con las políticas sociales. Pero si el mercado lo dejamos libérrimo, nos demuestra hasta el cansancio que queda un sector creciente de la sociedad afuera. Y eso a la larga es como una sobrecarga de la propia sociedad. Cuando el Frente llegó al gobierno, lo que nos pedía la gente era trabajo. Ni siquiera nos hablaba de salario. Trabajo. Y tuvimos que inventar mecanismos de inversión, a veces, de dar el oro y el moro al que viniera a invertir para generarnos trabajo. Porque en esa etapa lo fundamental era conseguir trabajo para la gente. Hoy estamos entrando en otro nivel. Tal vez podamos ser más selectivos. A este sí, a este no. Porque tenemos un grado de ocupación que es importante y un grado de distribución mejor. ¿Por qué le digo mejor? Porque hay ¿Suficientemente mejor? ¿Cómo? ¿Suficientemente mejor? No, suficiente no es nunca. Porque usted me cuenta los que ganan 15.000 sí. Y no me dice nada sí. de los que ganan 10 veces eso y 20 veces. Pero tenemos un sistema impositivo que justamente trata de cobrarle más al que tiene más. Hasta donde se puede. Porque al que uno le mete la mano en el bolsillo, también saca sus cuentas. Y no es infinito que usted le pueda meter la mano en el bolsillo. Porque las decisiones que toma después serán a favor del país o serán en contra. Más claro, tengo que cobrarle más al capital. Pero el capital no viene a comulgar con el Espíritu Santo. Viene buscando y ambicionando ganancia. Si lo quiero dejar, si lo raspo demasiado a fondo, sale de acá y se va para otro lado. Y no invierte. Y después estoy peor. ¿Verdad? Eso nos tiende a pasar en la economía contemporánea, a este país, a cualquiera. Y todavía nos pasa peor. Que para que inviertan tengo que darles ventaja. ¿Y a quién le doy ventaja? Al que tiene capacidad de invertir, es decir, ya es fuerte. Con lo cual, indirectamente estoy contribuyendo a fomentar la desigualdad. Pero, ¿qué hago con la gente que no tiene trabajo? Entonces, mi querida amiga, el problema global es el sistema. Ahora, lo hablamos con usted fuera de cámara, ¿verdad? Este libro, que soy un bestseller, sí. El libro de Piketty, La economía del siglo XXI, marca, entre otras cosas, que
hay una angustia y una rabia en un mundo que lucha por dejar atrás la peor crisis económica desde la Gran Depresión, y en el que, y ahí viene el tema que usted planteó desde el pique, en el cual el aumento de la desigualdad ha pasado a ocupar un lugar prioritario en las agendas políticas, porque, y esto es lo que yo quiero hablar con usted, la desigualdad hace que los ciudadanos pierdan su fe en un sistema por el cual se sienten injustamente tratados. Y yo le pregunto, ¿cómo se siente un maestro? Pero mire que la explicación de eso es complicadito. Sí. Y bueno. En el propio Piqué, escuche. Sí. Una de las críticas, la ley de la herencia. Sí. Contribuye la herencia a concentrar la riqueza. La baja natalidad contribuye también a concentrar la riqueza. Porque si usted la herencia la divide por 10, está distribuyendo. Pero cuando nace un hijo solo o dos, se está transmitiendo. Tiene una cantidad de problemas sutiles esto de la desigualdad y de la tendencia a la concentración. Pero la más importante como proceso es que la rentabilidad del capital se suele hacer equivalente o menor al crecimiento de la economía. Y entonces, naturalmente, cada vez se concentra más la riqueza. Por eso se precisa un Estado que intervenga y que tenga políticas sociales y política fiscal, y se le arma lío, porque yo no conozco a nadie que tenga que pagar impuestos que lo aplauda, ¿verdad? No, eso es una parte impositiva del Estado, pero el Estado tiene la obligación de sacar y tratar de ayudar y contribuir a la redistribución. Por eso, el Uruguay, con todos los defectos que se quieran, es el país que mejor distribuye de toda América Latina, que se caracteriza por ser el continente más injusto, el que peor reparte. Pero en ese continente, el Uruguay, como decía Damián, es un país donde no hay ricos, hay riquillos. Es decir, pero sé que tenemos baches. Pero hay que seguir peleando con esto. Ahora, Mujica, permítame compartir con usted dos ejemplos, porque usted es muy pragmático. Usted elige cómo vivir. Cuando dicen el presidente más pobre del mundo, eso para mí es un mamarracho. Yo no soy el más pobre. Pero ahí está, pero usted elige cómo... Yo lo he dicho 1000 veces, mi definición es la de Séneca. Pobre es el que precisa mucho, porque si precisa mucho no le alcanza nada. Yo soy un tipo sobrio. Sobrio por definición filosófica de plantarme frente a la vida. ¿Por qué soy sobrio? Porque quiero que me quede la mayor cantidad de tiempo para las cosas, gastarlo en las cosas que a mí me motivan. Bárbaro. Y en ese sentido usted es un hombre libre. Es un hombre libre porque puede hacer esa opción, ¿verdad? Ahora yo le voy a dar a usted dos ejemplos, a ver si le parece justo, porque usted ha hecho una reflexión sobre cómo se estaba. Lo prioritario era el empleo, ¿verdad? Y sí, el que no tiene empleo, lo dijo el ganador de los comicios griegos, este pueblo humillado y de rodillas con 60% de los jóvenes sin trabajo. Yo no se lo voy a decir eso a usted, pero le doy dos ejemplos a ver qué le parecen. ¿A usted le parece justo que un legislador gane 10 veces más que un maestro? Y difícilmente gane 10 veces más que un maestro. Muy difícil. Es una exageración popular. A ver. Y los legisladores del Uruguay, quiero una lanza, deben ser los que ganan menos de toda América Latina. Porque cargan con, no solo con su romano impositivo, cargan con el mantenimiento de las fuerzas partidarias. Yo le podría tirar acá el salario de muchos trabajadores, no lo voy a hacer porque ojalá ganaran el doble. Pero le puedo garantizar que hay trabajadores comunes que en realidad en el bolsillo se lleva más que lo que se lleva un legislador. Sí, no tenga ninguna duda. Porque hay que mantener las máquinas partidarias.
Y eso viene de la cotización que hacen los legisladores. No tiene vuelta acá. En este país no hay ningún misterio. Y además esa cosa se puede comprobar por cualquier parte. Que pueda haber legisladores que no aportan, etcétera, etcétera. Ah, eso también se lo reconozco. También se lo reconozco. Los hay. Sí, los hay. Pero los que son comprometidos con sus respectivos partidos, no estoy hablando de los frentistas, estoy hablando de los comprometidos. De los legisladores, sí, sí, sí. Comprometidos con su partido, ponen el huevo y en gran forma. Y si no, no habría partido. Ahora, y si no hay partido, no hay democracia. ¿Ah? Ahí puede haber hombres extraordinarios, pero el primer filtro que existe son los partidos, que no son perfectos como cualquier construcción humana, pero pobre de nosotros sin partido. Pero fíjese lo que usted está diciendo. El otro día, bueno, usted estuvo con Obama, iremos a ese punto, pero en la CNN, frente a la victoria griega, Obama dijo: no se puede mantener a un pueblo en la humillación porque se destruye el sistema por el descreimiento de los partidos. Es el planteo que está haciendo usted justamente. Ahora, yo quiero redondear este tema, Mujica, con un ejemplo de algo que me pasó ayer. Lo he visto en más de una oportunidad y seguramente usted también. Mire, ayer era martes, yo estaba en un supermercado. Los martes hay un descuento en los supermercados y la gente se iba con carritos en los cuales las cifras al final eran 7.000 pesos, 8.000 pesos, 9.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000. Digo, eran cantidades, me parece, importantes. De pronto veo, en medio de las verduras, de las frutas, de los productos exquisitos, a un hombre. Usted vio que la pobreza tiene una edad y una cara diferente a la de la gente acomodada. Usted no le puede dar la misma edad, no sabe muy bien. Y de pronto vio a un hombre flaco, alto, yo le calculo 50 años, capaz que tenía 30, Mujica, no lo sé, capaz que tenía 60, no lo sé, ¿me entiende? Y estaba trapeando en el supermercado. Y ese hombre tiene trabajo, es cierto. Pero mi pregunta a usted, Pepe, es: ¿y qué futuro? Usted es un hombre de izquierda, usted es un hombre que peleó desde el comienzo de su vida por la justicia, porque ahora, además del presente, está el tema de la esperanza, de la exigencia y del futuro. Pero la esperanza... A ver, yo no asumo la posición del intelectual, no, neutral, objetivo y criticón. Tomo partido hasta mancharme. Pongo todo lo que puedo y todo lo que tengo. Y aunque no pueda arreglar el mundo, vivo en consonancia a lo que pienso. Y pienso como vivo. Entonces, podré no resolver, pero no le pateo la esperanza a mi pueblo, porque no lo traiciono. Si no hago más con los míos, es porque no puedo, por las contradicciones de la sociedad, pero no porque esté embarcado en un cuadro en contra. Por el contrario, lo que sé perfecto, que lo imposible cuesta un poco más. Y el progreso es una lucha permanente, intransigente, indoblegable. Nadie nos va a regalar la prosperidad. Esta surge del compromiso que asumamos con la vida. Entonces, yo no puedo tener una visión negativa. Tengo una visión positiva, pero no plañidera. No tenemos que tenernos tanto lástima a nosotros mismos. Es mucho lo que podemos dar. Y es mucho la solidaridad que podemos ejercer con el resto de la gente. Hay que tener una actitud más abierta. Y yo diría, me pasó con esos botijas que juntaban unos vintenes para hacer una casita de madera y la gente los relajaba porque son unas casitas de madera y sirven de poco. ¿Y por qué lo relajaba los gurises? Si usted que lo critica, hágalo mejor. Sinceramente, en la medida de lo que hacían lo que podían. Y yo veo que en el Uruguay somos grises, hipercríticos,
pero ya no vamos el fin de semana a hacer una planchada al vecino, ni cuestiones por el estilo. Y yo se lo tengo que decir a mi pueblo. Es mucho lo que podemos hacer, lo que nos podemos ayudar. Hay gente por todos lados y créame, ayudando y colaborando, no perdemos nada, tenemos cada vez más. Porque no hay recurso que se amplifique más que el de la solidaridad. Ahora, ¿cómo tiramos plata también? Usted me hablaba de los 15.000. Pero ¿cómo tiramos plata? ¿Cómo compramos y cambiamos el auto a cada rato? Y las motos las dejamos tiradas en la comisaría, en lugar de pagar la multa, vamos y compramos otra moto porque le entregamos la... ¿Tiramos plata o no? ¿Verdad? Porque también hay fenómenos culturales. Porque estamos prisioneros de una cultura que es funcional al sistema. Acá lo importante es comprar. Hay que comprar algo. Y hay que rodear con todo un aparataje para que la gente vaya a comprar y comprar y comprar y comprar. Y que compre a plazo y como sea, pero que compre. ¿Y a funcionar a qué es eso? A la ganancia, a la acumulación. ¿Verdad? Quiere decir que en todo esto hay un fenómeno también que es de carácter cultural. ¿Y qué nos pasa? Se nos entreveran las prioridades. Prefiero comprarme un auto, pagar a plazo, vivir como pueda y esto, antes de arreglar el problema del techo. Y sigo pagando alquiler, pero tengo auto, me quiero variar con un auto, que no tengo derecho. Sí, derecho tiene de todo el mundo. Ahora, ¿es culpa de la gente? No, yo creo que es una cultura que nos rodea, ahora, que nos hace consumista todo. Ahora, fíjese... Porque si yo tengo nenes y no le compro los championes nuevos, la competencia con los otros gurises queda como discriminado, entonces tengo que irle y así sucesivamente. Entonces la pobre gente está como entrampada en ese consumo. Yo no la estoy criticando porque no puede salir de eso. Estamos un poco... Nunca hemos tenido tanto. Y sin embargo tenemos una especie de insatisfacción porque tenemos sed de tener más. Y en el fondo es probable que terminemos teniendo menos. Ahora, redondeando esto, y antes de pasar a la pausa, redondeando esto, Mujica, el que gana, el que no tiene trabajo, siente que no tiene dignidad, que es un humillado. El que tiene trabajo, una vez que lo tiene, usted lo decía hace un rato, quiere más, porque esto parece ser por lo menos lo natural. Usted constituye una experiencia individual que se ha expandido por el mundo. No, pero yo tengo hinchas en pila, pero no. Pero a mí ni se me ocurre que la gente haga lo que yo hago, porque me matan a palo. Bueno, pero lo que yo le digo es, esa experiencia individual, con todo el valor que tiene, sin embargo, no ha permeado por lo que usted mismo acaba de decir la sociedad. Claro que no. Ha hecho de usted un hombre muy popular, muy querido y universalmente el presidente más reconocido, el presidente de Uruguay más reconocido, pero no ha permeado la sociedad, estimado Mujica. Sí, señor. Y yo no pretendo que permee. Yo no dije que usted pretendiera, pero usted marcó que había una cuestión cultural. Hay una... pero es la cultura que genera el sistema. Esto es una consecuencia del sistema. ¿Y no se puede cambiar entonces? Habrá que cambiar el sistema, pero también le quiero decir una cosa. Sí. El cambio cultural no le llama la atención que el cambio empieza a haber una contracorriente en los países desarrollados y en el mundo universitario, no en cualquier mundo. De gente que está de vuelta de la vorágine que impone la sociedad moderna. Se da en sociedades muy ricas, hartas de riqueza y de vivir a lo loco, y de gente que está cultivada. Nosotros estamos en una etapa que estamos mirando la fiambrera. Nuestra desesperación es poder coparticipar con las bellezas que nos presenta la fiambrera. Nos tenemos que desarrollar. Es probable que tengamos que sufrir todavía.
No sé, la gente no va a cambiar ni por ejemplo ni por discurso, ni menos a prepo. ¿Cómo va a cambiar? Viviendo. Tendrá que tener un proceso. Como están cambiando los suecos, los alemanes, los holandeses, que se empieza a ver esto cada vez más en gente que no entra en la vorágine de la sociedad de consumo, que tiene un sentido sobrio en el vivir. Usted va a Noruega y le sorprende. No se da cuenta ni quién es rico ni quién es pobre. Aquí sí. Acá sí, porque el que tiene además le quiere demostrar que tiene. Y lo demuestra Mujica Y con no quiere un autito chino, tiene que ser lo más largo posible. Sí, bueno. Pero son nuestros queridos compatriotas. Con todos los defectos los tenemos que querer. Son parte de nuestra sociedad. Y son problemas nuestros. Pero también reconozcamos un poco. Sí. También reconozcámoslo, que la gente vive bastante mejor. Sin duda. En muchos aspectos. Sin duda, presidente. Tenemos 40 años más de vida que en el otro sí, siglo sí. de promedio. ¿Qué le parece, Sonia? 40 años de vida más. Me preocupa un poco. En términos de promedio. En algunos aspectos. No, porque la riqueza mayor es estar vivo. Es estar vivo. Ninguna cosa vale como tanto. Hoy tenemos esta bondad y creo que el mundo del porvenir va a tener, con muchos dolores, la civilización humana no es tan perversa, pero tiene sus perversidades. Ahora, y con el presidente José Mujica seguimos en instantes en el próximo bloque. Presidente, reconociendo que han habido cambios, reconociendo el mundo del trabajo, reconociendo que se gana mejor de lo que se ganaba, también es cierto que por más austero que se sea, con 16.000 pesos es muy difícil vivir en el Uruguay. Sí, seguramente que el que tiene 16 tiene algún otro rebusque más, porque con eso no vive. Con José Mujica seguimos en algunos instantes. En la segunda y última parte de este programa con el presidente de la República, José Mujica, a pocos días justamente de este 1 de marzo, hay 5 preguntas que quiero formularle, pero fuera de cámara estábamos señalando 2 casos, el caso de, como usted decía, los peones rurales y las empleadas domésticas, aunque sea brevemente, usted me decía recién, sí. Es allí donde se ve, pues yo le contaba una anécdota, ¿no? Sí. Ahí sí, esa gente recibió los beneficios de la política del gobierno. Eran los olvidados, en gran medida dentro de este país. Y han tenido reconocimiento. Y tienen un ingreso mejorado. Y si tienen que trabajar más, van a cobrar más como cualquier otro trabajador. Se han incorporado, nos ha costado 100 años prácticamente de lucha. Las 8 horas para el trabajador rural. Y qué cosa curiosa, donde más bajó la pobreza es en esos lugares más apartados del país. Ahí es donde se notan más los cambios. Y en cuanto al personal de servicio, las sirvientas, este es el país de América que tiene mayor formalidad y reconocimiento. Están en caja, ahora no son unas olvidadas. Yo sé que cuesta mucho y puede doler a veces esto que estoy diciendo. Pero en definitiva, el primer elemento de distribución y de lucha por la igualdad es el salario. Y que se cumplan las formalidades que hay que cumplir, que estemos obligados a distribuir. No alcanza con los salarios, pero ese instrumento que no lo inventamos nosotros, lo inventó el viejo Uruguay ballista de la década del 40, los convenios salariales,
con todo lo que trae la polémica, con trabajadores organizados que discuten su salario y eso, son elementos que empujan para obligar a la redistribución de la riqueza. Y yo creo que son progresos del Uruguay. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le damos más poder adquisitivo a la masa. Y en estos años un elemento dinamizador es esa capacidad de consumir de la gente por una mayor distribución. Claro, está la cultura consumista. Sí. Si me pagaste 50 tampoco me alcanza, y si me pagás 80 tal vez no. Bueno, ese es un problema cultural que no supera. Y no creo que exista ningún gobierno que pueda hoy sujetar eso. Pero usted ha señalado que hay países en los cuales se está produciendo y queda esto como una cosa interesante, países que son referentes, que están en cambios culturales, Sí, que inexorablemente sí. van a llegar. Mujica, el mundo lo percibe, lo percibe como un luchador por los derechos humanos, ¿verdad? Pero en la evaluación de su gobierno han habido críticas sobre este tema y se ha especulado mucho sobre la relación que puede existir entre tupamaros y militares. Esas son fantasías intelectuales de los que hablan del síndrome de Estocolmo. No estuvieron ni media hora en Cana. Y entonces inventan teoría de ese tipo. Yo le voy a decir bien claro, acá hay un pacto de no largar lo que saben, un acuerdo, porque los seres humanos que yo conozco, si le digo, decime la verdad y te voy a meter en cana, difícilmente que me diga la verdad. ¿Está? Más claro, el concepto de verdad opera en contra del concepto de justicia. Hay un choque. Por algo Mandela inventó otro camino en Sudáfrica. Por algo inventó para llegar a la verdad. Y nosotros tenemos esa contradicción. Ahora, el gobierno mío fue el que encontró más desaparecidos en la historia del Uruguay. Y probablemente el que gastó más, 40 y pico de millones, persiguiendo esto y el otro. Estamos muy lejos de llegar a donde hay que llegar. Estamos francamente limitados, pero no es por una voluntad política en contra del gobierno. Ahora, esa afirmación viene junto con otras afirmaciones. ¿Por qué no participan y establecen otros caminos? Si nuestra información, la que tenemos, está abierta. Aquí hay gente que sueña que en el Uruguay está todo escrito y está... nosotros no tenemos esa información, la que tenemos está a disposición del Uruguay. Y dentro de lo que podíamos tener, hemos tratado de hacer todo lo que podíamos. Y si más no logramos, es porque nos encontramos con ese tipo de barrera. Entonces los recursos que tenemos para progresar no son sencillos, porque quienes poseen la verdad no la vuelcan, y no la vuelcan porque no quieren ir presos, así de sencillo. Ahora, los organismos internacionales que dicen eso, ¿por qué no vienen y asumen? ¿Por qué no piden participación en la investigación? Me tienen harto los jueces internacionales que laudan, le cobran a un país a veces miles de dólares, le hacen pagar a estas generaciones los errores de otra y se lavan las manos y escriben muy cómodamente. Y creo que no es así. Creo que hay una enorme injusticia con respecto a lo que es la realidad. En todos estos procesos, yo le recomendé, por la experiencia que viví, a la gente de la FARC, cuando hablé por las negociaciones, miren que ustedes entre el problema justicia y verdad van a tener un obstáculo formidable en un conflicto que lleva 50 años.
tengan la valentía de optar por un camino como optó Sudáfrica, porque de lo contrario va a ser difícil que encuentren el camino de la paz. Entonces no se puede ser injusto, no se puede llevar gente presa si usted no tiene los elementos mínimos. Eso por un lado. Por otro lado, la justicia en el Uruguay es independiente, toma decisiones. Serán buenas, serán malas, pero no le corresponde al Poder Ejecutivo tomar esas decisiones. El Poder Ejecutivo tiene que tratar de juntar la mayor cantidad de elementos posible. Y vaya que hemos hecho un esfuerzo. Pero fíjese una cosa, por comentarios se corrió, en definitiva, harto, al geólogo que estaba en la investigación. ¿A López Mas? Sí, sí, ¿por qué? El hombre hacía su trabajo y hacía todo lo que podía. Y consultaba gente y recibía. Pero como conseguía poco, yo entiendo perfectamente. Entiendo humanamente la angustia del familiar que siente la injusticia que está sufriendo. Y a veces no mide las dificultades que se presentan en la realidad. Y me las banco. Pero no banco esos organismos internacionales que levantan el índice y hacen acusaciones que no tienen en cuenta lo que es la realidad concreta. Ahora, Mujica, a ver. Y dejo un organismo afuera, la Cruz Roja Internacional. Mañana... A esa la dejo afuera porque cuando yo estuve preso, sí, de todos los organismos del mundo, fue el único organismo que 4 veces se movió con la gente de la dictadura para ver lo que pasaba con nosotros. Y fracasó, y fracasó, y fracasó, y fracasó, hasta que al final lo dejaron que nos entrevistaran y nos vieran. Pero el resto de los organismos internacionales nunca los vi, nunca supe nada. Ahora, usted tocó 2 puntos sensibles, ¿verdad? En un tema muy sensible. Mañana se cumplen los 44 años justamente de la fundación del Frente Amplio. Entonces, yo le pregunto, bueno, la salida en nuestro país y la ley de caducidad son todo un tema. No fue la salida de Mandela, entonces yo no le puedo decir por qué no hicimos la salida de Mandela. Y claro que no la hicimos. No la hicimos. No la hicimos porque salió otra. Salió otra, va. Ahora, usted ve a la Argentina, no, hablemos solamente de este punto de Argentina, y usted vio que Alfonsín, que además lo derrocaron antes que terminara, sí, el señor Menem, antes que terminara su gobierno, pero que tuvo el coraje de hacer lo que hizo en una fragilísima... Y los plantó frente a la Junta. Digo, y aquello fue una cosa histórica. Y siguen todavía viejos y todos siendo juzgados, Mujica. ¿Por qué se puede en Argentina y acá no se pudo? Porque tienen verdades, porque tienen gente que los acusa, porque tienen elementos desde el punto de vista concreto. ¿Y acá quién no habla? Entonces, sí. Y usted conoce a algún militar que le venga a traer la información y que se haga... ¿Y son tan distintos los militares argentinos que los militares nuestros? Entonces, eso es lo que no entiendo. Tal vez que sean distintos o que tengan pactos que son distintos. También es muy distinto lo que hicieron allá y lo que hicieron acá. También todo eso se lo van a decir. Ponga todo arriba de la mesa. No sea mala. Ponga todo arriba de la mesa. ¿Me está preguntando usted? No, pero yo estuve preso y conocí... Sí. Pasaron los milicos argentinos mirando los calabozos en Rocha y dijeron, estos tipos si estuvieran en la Argentina estaban adentro del océano. Y yo sé que en el Uruguay hubo barbaridades, sí, las hubo. Pero es muy distinto lo que pasó en la Argentina. En la Argentina hubo un verdadero genocidio. Cazaban a la gente como mosca. A mí lo que me duele no es la cárcel que me comí yo, porque yo me puse en una 45 acá y salí y me jugué. Lo que me duele es la gente que se comió un garrón, una injusticia. Y es esa gente la que necesita una explicación, una cosa de justicia. Esas madres que nada tenían que ver.
a eso sí. Conmigo no, porque yo me la busqué, en definitiva. En los intentos de la revolución se gana o se pierde. Y quedar vivo es casi un accidente, una bendición, una suerte, si se quiere. Así es la cosa. Pero hay mucha gente que injustamente pasó injusticia, familiares, y yo siento que no le podemos saldar el sentimiento que tienen adentro. Y me hago cargo de eso. Pero no, nosotros no tenemos medios para poder avanzar. En la Argentina seguramente que hay muchos militares que hablaron y que dijeron cosas y que tienen sus problemas internos. En Uruguay no. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, esa es una respuesta. En Uruguay es distinto. Es una respuesta. Estuvo aquí a fin de año el ministro Vergara y señaló que había tenido el privilegio de estar en la entrevista que usted tuvo con Obama, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿cómo fue eso? ¿Y cuál fue su, papel o incidencia en este acercamiento entre Castro y Obama, que es uno de los hechos realmente, ¿no? De la historia. Yo recuerdo que lo primero que le dije, el famoso Salón Oval, es una pisita, el Salón Oval un poquito grande. ¿En serio? ¿No es sí, mucha cosa? No es nada espectacular. Hacen un pavimento bárbaro. Pues yo recuerdo que le dije, pero cada vez que lo veo a usted tiene más canas. Porque yo lo había visto en Cartagena y en otra. Fue medio políticamente incorrecto allí usted, ¿no? Pero bueno. Pero ¿sabe una cosa? Sí. No, él me habló preocupado por un prisionero que estaba en Cuba, que estaba mal de salud, que es el que largaron. Y yo me comprometí a hablarle al gobierno cubano y lo hice por él. Y abogué por levantar el bloqueo y le recordé que tenían hace 34 años un prisionero puertorriqueño, él ni sabía. 34 años preso, ningún hecho de sangre, por cuestiones políticas, un defensor de la libertad de Puerto Rico, y el presidente ni sabía que lo tenía. Y le pedí que largaran a los que tenían en Cuba, y después le transmití eso a don Raúl Castro, textualmente. Seguramente que estaban conversando. A mí me parece ridículo que tuvieron una guerra con Vietnam y arreglaron, tienen buenas relaciones con Vietnam y tal, con China, con todo, y con Cuba, que es una isla ahí, no sé, me parece tan ridículo lo del bloqueo a esta altura. Y además estoy contra todos los bloqueos en cualquier parte de la tierra, cualquiera sea el sistema y el país. Yo tengo un resumen. Con la Italia de Mussolini, con la España de Franco, con Stalin, con todos los bloqueos que se han hecho, ¿sabe lo que pasa? Los que pasan mal son los más humildes de esos pueblos. A los gobiernos no le hace nada. Al contrario. Pero bueno, allá ellos. Se lo dije. Estas cosas se las dije. Y hablamos de los centroamericanos, el andar atajando pobres que vienen hacia Estados Unidos. Le pedí, ¿por qué no van a dar una batalla que haya menos pobres? Ayuden que haya menos pobres en lugar de atajar a la gente, que va a ser les va a salir más barato que esta política de tratar de contener con cercos y todo lo demás. Lo que uno puede decir no sirve para mucho, pero por lo menos hay que decirlo cuando se está. Yo no pongo a
No pongo a Obama en la misma categoría de Bush. Y lo veo que es un presidente que lo tienen atado. Todo eso. Pero sé que en la guerra de Vietnam fueron las universidades, el frente interno, no todo Estados Unidos reaccionario, ni todo el Estados Unidos es imperialista. Sí, lo más fuerte que está ahí está el brazo prepotente y eso, pero hay un pueblo y sobre todo un mundo universitario que es el único aliado que podemos tener y la única esperanza. Algún aliado tenemos que tener. Y está el crecimiento de los hispanoparlantes. Para el 40 Estados Unidos es el país hispanoparlante que tiene más población del mundo. Probablemente. Entonces, es una cosa compleja. Si nosotros ponemos todo adentro de la misma bolsa y todo lo mismo, los obstáculos van a ser mayores. Tenemos que ver, yo que soy de izquierda, los pensadores de izquierda más avanzados están en Estados Unidos. Entonces, hay que ver todo eso. Hay que ver a la prepotencia imperialista, hay que ver ese mundo. Y no confundir, no es lo mismo Obama, sin que sea Dios, ni la Virgen María, ni nada por el estilo. Acá no hay carmelitas descalzas. El que llega a la cúspide de un gobierno como Estados Unidos, pero hay que tener esas diferencias de ver la cosa. Ahora, usted se da cuenta que al cerrar este programa volvemos al principio, esto de que la cuestión circular, ¿no? Porque usted dijo, en el mundo universitario, volvemos a la educación, claro. Volvemos al conocimiento, a ese bien precioso que sin el cual no somos. Sí. Sin el cual no somos, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a usted, que va a estar en ese tercer periodo frentista en el gobierno nacional, ¿qué se debe lograr en este tercer periodo frentistas y qué expectativas tiene usted con respecto a esta segunda presidencia de Tabaré? Que entremos en el escalón más bajo de los países desarrollados. En ese escalón, que si se lo tengo que esquematizar, un per cápita de $25.000 a 30, con toda la arbitrariedad que tienen los números y los promedios, porque en todos los promedios los peticios se ahogan. ¿Está? Y ese no es llegar a la panacea ni a la justicia, porque va a haber diferencias y desigualdades. Pero le vuelvo a repetir, si queremos tener una enseñanza cada vez mejor, tenemos cada vez que gastar más plata. Y para poder gastar más plata necesitamos una economía que responda y proporcional. No se puede tener una economía de cuarta y creer que es posible construir una educación de primera. Hay que meter medio. Y sobre todo en la enseñanza tecnológica es mucho más cara que la otra. El virus, usted lo arregla con un pizarrón y bla, bla. Pero la mecánica, lo experimental, usted necesita talleres, necesita laboratorio, necesita otra cosa. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo fundamentalmente para y con el interior. Al interior hace mucho tiempo que le pasamos la espumadera y le sacamos la nata. Para que el nene o la nena vayan a estudiar, los mando a Montevideo, no vuelven más, porque se casan acá y por todo lo demás y todo lo que quiera. Entonces, y tenemos que ver que el país es una unidad y necesita desarrollo. Y ahí está el país que sale al mundo a competir. Y hay que ponerle inteligencia. El subir hoy en una máquina contemporánea ya no es de más caballaje, es un ser de otra especie. Bueno,
entender todo eso necesita una formación básica, cada vez más diversificada. Y es aterrador la velocidad de cambios que tiene eso. Por eso, pero tenemos que ser firmes, tenemos que ser tenaces, tenemos que ser pacientes. No se puede construir esto de un día para el otro, pero no se puede aflojar, hay que seguirle dando. Y el problema que tiene el Uruguay es que somos grises, nos demoralizamos y somos un poquito mimosos. Le tenemos miedo a la dureza de la vida. Ustedes, las mujeres, nos están educando mal. El nene son las 10 de la mañana y está durmiendo. Y esto y el otro y no se puede levantar y todavía le llevan la leche a la cama. Pero sí, señor. Necesitamos un poco más de disciplina, de compromiso. ¿Y por qué no levantan ustedes al nene? Yo de mi parte, ¿saben mi vieja cómo me sacaba? Por favor. ¿Y como la mía a mí? Por favor, ¿sabe cómo me sacaba? Pero si usted me dijo fuera de cámara la importancia que teníamos las mujeres, y ahora, sí. y ahora nos da con el... No, que tal tema. Pero lo que pasa, sí. Lo que pasa es que pertenecemos a generaciones críticas. Tal vez los viejos eran muy duros antes. Y después vino como una reacción y nos fuimos para el otro lado. Me parece que nos fuimos para el otro lado. De repente me estoy poniendo viejo y miro mal las cosas. Pero mire que somos blanditos. Qué cosa. Qué poca capacidad de... tal vez me está matando cosas que se fueron y que ya no vendrán nunca más. Seguramente que mi percepción es la de un hombre que ha vivido mucho y le estoy pidiendo al mundo moderno cosas que ya no existen más. Es probable. Si es así, le pido perdón a la audiencia. Pero por lo menos no puedo dejar de decir la verdad que la veo. Veo que a veces nos ahogamos en una taza de caldo. Veo que a veces nos falta iniciativa. Y bueno, porque es un país con recursos portentosos, maravilloso, y lo mejor que tenemos, el gran capital que tenemos, que nadie es más que nadie, y que es hermoso convivir, es una sociedad convivible. Y eso tiene un valor que tal vez no nos demos cuenta, pero lo podemos perder, lo podemos hipotecar. Si perdemos ese tan nosotros que nos dio y nos ha construido una identidad. Por ejemplo, no sabemos ser opositores. Yo critico la oposición, pero yo hacía lo mismo que la oposición. ¿Se da cuenta? Así. Entonces, y después decimos, necesitamos política de Estado. ¿Qué política de Estado? Cuando estamos de opositor, no nos viene bien nada. No podemos acompañar ni esto. Fíjese lo que me pasa a mí. Yo trataba de ayudar en lo que podía a los intendentes, porque son los gobernantes naturales que tiene el interior. Mis frentistas se me ofendían, porque decía que le estaba dando recursos para que el otro hiciera campaña. Pero el otro tenía que gobernar y solucionar problemas, y el gobierno central tiene que apoyarse y apoyar a los intendentes del interior, si no, ¿cómo funciona el país? ¿Se da cuenta? Bueno, por eso no es una crítica facilonga que le hago. Yo veo pecados en ellos que son pecados nuestros, pero me doy cuenta que se puede ser opositor y compañero, que hay cosas en las que podemos concordar y andar juntos, y eso no significa que se pierda la identidad o que no se puedan hacer cosas, pero esa cultura no la tenemos todavía en el Uruguay. Tal vez le estoy diciendo cosas con el diario del lunes. Yo, me pasó como aquel que busqué una flor y me salió un tomate.
Le di todo lo que pude, traté de abrir la cancha de que participara en todos lados, la oposición. Con la experiencia que viví, tal vez hoy no lo haría. Y mi compañero Tabaré esta vez tiene más razón que yo. ¿Verdad? Bueno, así es la cosa. Como verá, soy severo conmigo mismo. Yo le agradezco mucho que haya estado. ¿No? Es un gusto. Usted fue la primera que me trajo a la televisión. Y usted me dijo hace cerca de 20 años, ¿usted va a ser presidente? Yo le dije, usted está mal. Le debo haber dicho un disparate. Intuición femenina, no sé. Veía más que yo. Parece que sí. Bueno, le agradezco. Yo a usted. Cerramos en instantes. Amigos, ha sido para mí un gran gusto compartir con ustedes y con el presidente de la República, José Mujica, este programa. Los espero el próximo miércoles a las 22:30. Les deseo que continúen con un muy buen verano y sobre todo, y como siempre, les digo buenas noches y buena suerte.